noche tenemos una palabra poderosa de lo que venimos hablando, inclusive los días martes, acerca de la gracia y también de la ley. Pero antes de todo, vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das en este día, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, para poder, Señor, desarrollar la palabra de Dios. Pero Padre, no queremos hablar nosotros, sino que seas tú el que nos hable, que nos enseña, que nos guías. Señor, es un tiempo difícil, nuestro país está pasando muchas pruebas, nuestra ciudad, Señor, también nuestros hermanos de diferentes naciones y de diferentes ciudades, Señor, también están pasando pruebas. Pero la iglesia, Señor, se mantiene firme, estamos firmes en el Señor y por eso, Señor, en esta noche queremos compartir esa firmeza que es la esperanza en Jesucristo. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos enseñes, nos instruyas, nos guíes, nos des paz, nos des paciencia, también nos enseñes a entender que a pesar de lo que pase, tú nos estarás cuidando siempre. Te pido que en esta noche, Señor, tu palabra sea oída en diferentes lugares, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, esta noche tengo una palabra para compartir con todos ustedes, pero antes quisiera que sean bienvenidos, que todos los que están del otro lado en este momento, del otro lado de esta transmisión, puedan disfrutar, puedan escuchar. Si estás con algunos amigos, puedas generar una quietud para prestar atención a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Seguramente el Señor nos va a dar en este día un tiempo para que después los mensajes cuando lleguen acerca de pedidos de oración los mandan al WhatsApp que después vamos a poner en pantalla. Pero por ahora vamos a estudiar la palabra y vamos a leer y vamos a ver de esta palabra que tiene que ver con la esperanza, pero también que tiene que ver con la fe y en la gracia del Señor. Y para eso vamos a leer en Gálatas capítulo 5, no sé si ustedes tienen la Biblia a mano, pero vamos a leer lo que dice Gálatas 5. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo en la cual hace referencia a una gran diferencia entre la ley y la gracia. En la iglesia de Galacia habían confusiones, algunos hermanos que habían recibido al Espíritu Santo empezaron a buscar o empezaron a tener sugerencias acerca de volverse quizás a tener prácticas de la ley. Entonces Pablo en el capítulo 4 y aún en el capítulo 3 advierte que todas esas sugerencias o esas enseñanzas generaban un conflicto con respecto a la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros al estar en la gracia estamos en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, disculpe que tosí, pero bueno, no es tos, sino que tratando de hablar. Dice el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo para empezar quiero explicar qué significa el yugo de la esclavitud. La ley significaba esclavitud. ¿Por qué? Porque primeramente que la ley podía perdonar pecados, pero no los podía quitar el pecado, no podía arrancar la maldición del pecado que las personas cometían en ese entonces. Entonces eso generaba una esclavitud, porque todos los años tenían que hacer de alguna manera un sacrificio anual por los pecados de todo el pueblo y lo hacía el sumo sacerdote. Y en el tiempo del Señor Jesús, muchos que seguían con la ley tenían que practicar esos ritos y Jesús vino a hacernos libres de esa esclavitud, principalmente porque los hombres que están en la ley no pueden cumplir ni siquiera ellos la ley, porque a mayor, pecado vino la gracia, porque la ley no podía soportar ni podía cortar con la esclavitud o con el pecado que tenía la gente. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 12, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si uno no cumple la ley, una de las leyes, se hace transgresor de todas las leyes, de toda la ley. Entonces acá dice la palabra de Dios que si vos te circuncidas, hombre, ¿no? Por supuesto, estamos hablando en este aspecto,
tenés que cumplir toda la ley. Eso es lo que dice la ley, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Nosotros estamos en un tiempo donde el Espíritu de Dios nos dio la gracia y la salvación por medio de Jesucristo al morir en la cruz. Cristo, cuando muere en la cruz, envía su Espíritu Santo después de su resurrección para que esté con nosotros y nos pueda no solamente convencer de que somos sus hijos y darnos todo el poder y la batalla que tendríamos espiritualmente ya la tenemos ganada a través del Espíritu Santo, sino que eso que se llama gracia, que es todo lo que Dios nos dio, se cae, o sea, tú estás perdido, no tienes posibilidad de estar en la gracia si te metes en la ley. Esto dice Pablo claramente para que todos los hombres, especialmente los que hoy por hoy están tratando de volver a los ritos de la ley y querer volver hacia la ley, porque hay una gran confusión, hay sectas que utilizan esto para desacreditar a nuestro Señor Jesús. Y fíjense lo que dice en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda mucha masa. Estamos diciendo, levadura significa pecado, y Cristo es el único que puede quitar el pecado, la ley no. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, queda claro que si tú quieres obedecer a la ley, vivir por la ley o salvarte por la ley, no vas a tener, esa garantía de salvación por medio de Jesucristo. Es decir, caes de la gracia. Lo que Dios te está ofreciendo, el Señor Jesús, a través de la muerte y resurrección, es darte la gracia, porque dice en Tito capítulo 2, 11, porque la gracia del Señor se dio para salvación de todos los hombres. Es decir, que Él habló con el sentido de salvar no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos los gentiles, a todos los que no somos judíos ni griegos. Amén. Y dice en el versículo 16, que de aquí vamos a sacar el mensaje, ¿no? Ahora pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero explicar, el deseo de la carne no es precisamente la esclavitud de la cual habla la ley, pero la ley no podía quitar el pecado que produce la carne. Es decir, la ley podía perdonar en todo caso, pero en tal caso habían pecados llamados pecados de muerte, que esos pecados no había otra forma de liberar a la persona y a su descendencia si no era por la muerte, ¿sí? Es decir, cuando una persona cometía adulterio, fornicación, robo, homicidio y todo lo que vamos a leer que son obras de la carne, la ley no lo podía sacar. La ley podía perdonar pero no sacar. Significaba que era una sentencia de muerte ante la ley de Dios. Ahora bien, dice el versículo 16, como bien leímos recién, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¡Wow! ¿Ustedes alguna vez agarraron dos imanes? El imán, si ustedes ven la parte positiva del imán, lo voy a decir así, y la parte negativa, se pegan. Pero si usted pone los dos
protones o los positivos se separan. Quiere poner dos imanes y se buscan de separarse. Nunca, si usted va a ver la parte negativa, y es fácil, pero la parte positiva, con positivos se separan. Acá es parecido. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y ambas se oponen. Y no pueden juntarse el espíritu y la carne. Dios no puede bendecir lo que es carnal. Dios no está, porque muchas veces me dice, pastor, pero yo tengo a Cristo, ¿qué hay de malo que el Señor me ama? Sí, está bien, pero esto es obra de la carne. Si tú estás haciendo obra de la carne, el espíritu se opone a lo que tú estás diciendo o haciendo. Fíjate lo que dice acá, pero si soy guiado por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe lo que es un adulterio, no hace falta que yo le explique. Intentar obtener la mujer o el hombre de otro matrimonio, eso se llama adulterio. Ya sea que tú estés casado o no estés casado, estás codiciando a la esposa de otro o el esposo de otra, y eso se llama adulterio, aun si no tuvieras fornicación o no tuvieras el sexo explícito. Eso se llama adulterio. Aquí dice la palabra, las obras de la carne son adulterio. Y fíjese que se opone Dios a esto, según lo que dicen las Escrituras. Y también se opone a la fornicación. Usted me va a decir, pero pastor, yo creo en Cristo, todavía no me casé, pero estoy con mi novia, estamos conviviendo. Acá dice que esto se llama fornicación. Matrimonio es cuando usted, frente a Dios, se va a casar, pero frente también a cada digamos, cultura de cada país tenemos que obedecer a las leyes que nos unen en matrimonio. En el caso de Argentina tenemos leyes matrimoniales en un registro civil, te casas y después recibís la bendición de parte de Dios y de la iglesia. Amén. Y ahí dice esto, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Usted sabe lo que es fornicación. Fornicación es el acto sexual, consentido o no consentido, pero que en el sentido común de la palabra es que tú no estás casado con tu novia o tu novio. Y aunque vos me digas que lo amás, si tú amas a Dios, si tú dices tener al Espíritu Santo, yo creo que Dios te va a hacer mucho ruido en tu corazón diciéndote que estás en pecado. Ante los ojos de Dios esto se llama pecado. Fíjese lo que dice también. ¿Cuál es otra obra de la carne? La inmundicia. ¿Sabe que Dios trata de inmundo a los demonios? Y también trata de inmundo a aquellos que hacen las obras de demonios. Y cuando hablamos de demonios, estamos hablando de aquellas prácticas que van más allá de lo legítimo para el cual Dios nos creó. A veces tiene que ver con la hechicería, a veces tiene que ver con cosas que tienen que ver con las desviaciones espirituales y sexuales. Eso se llama inmundicia, porque Dios llama inmundo a los demonios, ¿sí? Y dice más, lascivia. ¿Usted sabe lo que es la lascivia? Si usted no sabe, yo le voy a explicar un poquito. Lascivia es todo acto sexual fuera del cuidado de Dios. Algo lascívico es tener relaciones con homosexuales, o algo lascívico es mirar pornografía, o buscar de tener esas prácticas pornográficas. Lamento por el gobierno, pero el gobierno autorizó el sexo virtual y eso es lascívico para Dios. Así que tengan cuidado, porque todo esto, que aunque lo diga el gobierno, no es Dios el que te está autorizando, porque Dios dice que eso es una obra de la carne y eso es pecado. También dice de la idolatría, ¿sí? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que reemplaza a Dios. Muchas veces podemos decir que los ídolos tienen que ver con los santuarios donde nosotros vamos, nos inclinamos. Eso está bien, es así. A veces los ídolos o la idolatría tiene que ver con aquellos que tienen la estampita o la cintita roja o la flor de la esperanza que te venden por ahí, aún iglesias que se dicen llamar cristianas. Ojo con eso, porque para Dios eso es idolatría. O a veces tener la foto del pastor como que te la venden para que vos te sientas más confiado en tu casa. No hay foto para Dios que sea una imagen que sea para Dios
que pueda reemplazar la presencia de Dios. Así que imagínense que todo lo que reemplaza la presencia de Dios, para Dios es idolatría y para Él es abominación. Y dice más, idolatría y dice hechicería. Y la palabra está muy ligada una con otra, porque la hechicería genera, mejor dicho, los ídolos generan hechicería, la mayor parte de ellos. La Biblia dice en el Salmo que detrás de esos ídolos que hay demonios. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y tengo una anécdota, una vez estamos viajando por el norte de Argentina y justo el 8 de enero se festeja el día de Gauchito Gil. Y en esa oportunidad unas 3 o 4 mujeres, como a las 3 de la mañana, había una multitud, tenía que pasar por una ciudad que se llama Mercedes. Me hacen dedo y yo venía muy cansado y dije, bueno, está bien, había gente pidiendo por favor que lo saquen de ahí porque no tenían medios para salir. Me pongo a hablar con estas mujeres y les digo, ¿ustedes saben lo que están haciendo? Para Dios venir al santuario de Gauchito Gil era un brujo, es una hechicería, es una idolatría, es algo que es malo. ¿Cómo? Me dice una de las mujeres. Y ella me dice, pero viste, le dice una a la otra, yo te dije que no teníamos que haber venido. Y en eso ellas empezaron a hablar entre sí y digo, ¿sabe que para Dios esto es una ofensa? Esto es una hechicería, esto es inmundicia ante los ojos de Dios. Y esta mujer, una de ellas, dice, bueno, pero yo te dije que no tenías que haber venido, le dice a la otra, y entonces empezaron a hablar entre sí y descubro que por parte de Dios me da una palabra y le dice, ¿ustedes son cristianas? No, sí, ¿de dónde son? ¿De Buenos Aires? Bien, ¿y a qué iglesia cristiana van? Y una de ellas me dijo una iglesia muy conocida de acá, evangélica para el colmo. Digo, ¿su pastor sabe que usted está acá? Y no, dice, ¿usted sabe quién soy yo? No, yo soy un ángel de parte de Dios. Y te quiero decir que esto es hechicería, que esto es idolatría y que esto es abominación a Dios. Las mujeres pidieron bajarse cuanto antes y salieron llorando, asustadas, porque sabían que habían cometido un error ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios dice que esto es hechicería, esto es diabólico. Después dice que las obras de carne también son enemistades. ¿Sabe? Yo me hice esta pregunta. Si algún día el Señor me viene a buscar o me voy a morir, si estoy enojado con alguien tengo que arreglar mis cuentas. No puedo quedarme en enemistad. La palabra de Dios dice que esto es obra de la carne y obra del enemigo. Y es contra el Espíritu. Y si tú quieres tener una buena relación con Dios, tienes que sacarte de encima toda enemistad. Y dice también pleitos, que es casi parecido. Enemistad, pleitos son peleas. Y dice también sacarte los celos. Un cristiano que tiene celos es un cristiano que tiene problemas. Yo no sé, a veces, hoy compartía con un hermano y le decía, mejor dicho ayer, compartía con un hermano que le hablaba y le decía, vos sabés que a veces somos envidiosos y no nos damos cuenta. Hay un salmo que es el Salmo 73 que habla acerca de la envidia que le agarra a uno o el celo que le agarra a uno cuando ve prosperar a otro. Esto nos pasa a nosotros, pero Dios nos enseña que no tenemos que tener celos. Y a veces este celo lo tenemos con un familiar, lo tenemos con un hermano en la iglesia o con un vecino, pero Dios quiere que ese celo no lo tengas, porque si tienes al Espíritu, el Espíritu te va a decir, te va a anunciar adentro, no tienes por qué tener celo. Y resulta que yo tengo amigos y se empiezan a relacionar con otros, y yo pienso que los voy a perder de amigos si se relacionan mucho con otros, y eso se llama celo. Si eso es algo que a Dios no le agrada. Ahora, si mi señora me ve hablando con otra mujer y tiene celo, Dios va a decir, es bueno que tenga ese celo, porque ese no es un celo malo, sino un cuidado de parte de Dios. El Señor quiere que cuidemos a nuestros hermanos y tener un celo santo. Es un celo en el cual cuidamos a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, lo que sea en cuidado, no en el sentido de quitarles el favor de Dios. Y dice más, iras. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 que no estemos enojados, no estemos airados. No airados, pero no pequéis.
esa ira que podemos tener, una ira santa, es por lo que es santo. Cuando hablamos de celo santo está bien, pero cuando hablamos del otro celo es destructivo. Cuando hablamos de la ira es cuando nos enojamos, y cuando actuamos realmente en la carne, entonces el Espíritu Santo se contrista, se pone mal, si lo tenemos, y Dios seguramente te va a decir, no te enojes. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis, esto está en Efesios capítulo 4, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. Eso es lo que pasa cuando el hombre se enoja y tiene ira o tiene enojo. Es decir, dos cosas nos dice con respecto a esto. Primero, nos podemos enojar sin pecar, pero también nos podemos enojar y pecar, que es lo que dice acá. Este es la ira de la cual habla esta porción. Pero en todo caso, si somos cristianos y nos hemos enojado, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo significa que no deje pasar este día sin tener que buscar una solución a esa ira y no darle lugar al diablo. Nuestra oficina, que es nuestro corazón, tiene que estar habitada por el Espíritu Santo, pero cuando ve Satanás que la ira tomó el control, le estamos dando lugar a que él nos dé buenos o malos consejos, diría yo, en el cual todos nosotros estaríamos en grandes problemas. Iras, contiendas, disensiones, todo eso es parte de todo lo mismo. Una contienda es participar de una pelea, una disensión es una discusión. Todo esto son obras de la carne, dice. Y dice herejías. Y aquí vamos un poquito más a lo profundo, inclusive de lo que tiene que ver con la palabra. Cuando queremos hacerle decir a la Biblia lo que Dios nos dice. Cuando queremos justificar usando versículos. Yo hace poco escuché a una mujer que está en una de las páginas que están en Facebook, y que muchas mujeres, obviamente por la sensibilidad, habla a las mamás, a los niños, utiliza la porción de la palabra de Dios para torcerla y ganar la voluntad de los oyentes y de los lectores, de manera que en algo tan sensible como la educación de nuestros hijos y el amor que podemos tener sobre ellos, esta persona hace herejía de las Escrituras. No podemos usar las Escrituras a nuestro placer, sino tenemos que saber que la palabra de Dios tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para enseñarnos y para que nos ayude a seguir caminando como corresponde. Y suma envidia, que es parecido a celo. Envidia es cuando yo, aparte de tener celo, le deseo el mal a alguien. A veces tengo envidia, digo, me envidio, ¿cómo puede ser que le vaya tan bien a este? No es cierto, es lo único que estamos viendo hoy, que los que tienen un negocio de comestible, hoy le va bárbaro, pero los que tenemos quizás una actividad quizás más pasiva o tenés otro tipo de trabajo o actividad, resulta ser que estamos en problemas, ¿no? Entonces a veces tenemos un poco de eso que se llama envidia, pero es una obra de la carne también tener envidia, aunque queremos nosotros de alguna manera hablar de justicia, pero la justicia la hace el Señor. Y dice más, envidia, homicidios, borracheras, orgías, homicidios. A veces hablamos de personas que matan, obviamente, pero también las que cometen aborto están cometiendo un homicidio. Y a veces cometemos homicidio cuando nosotros le deseamos la muerte a alguien. Yo no sé si alguna vez te pasó que alguien te deseó morir o vos le deseaste morir. Entonces eso salió de tu corazón. La Biblia dice el Señor Jesús que aquel que codicia a una mujer con sus ojos ya pecó en su corazón. También puedo decir aquel que desea la muerte ya cometió un homicidio en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, uno tiene los homicidios porque del corazón salen los adulterios, los homicidios, las orgías, todo lo que estamos hablando, todo esto sale del corazón. Entonces nosotros tenemos que ser muy atentos en lo que sentimos. Cuando vos tenés un sentimiento, preguntate de parte de quién viene. Dios no te va a decir, desearle la muerte, tampoco va a decir, vamos a orar para que le vaya mal. Eso es algo incorrecto. Días atrás una persona dice, voy a estar orando para que les vaya mal. Y esa persona no se da cuenta que primero esa oración no va a ser contestada y está hablando de la pura carne que es contra el espíritu. Me salió chileno, ¿no? Pura carne. Bien, qué lindo los chilenos. Ahora, dice más,
envidias, homicidios, borracheras. A veces nosotros decimos, ¿es bueno o es malo tomar vino? La Biblia no habla en contra del vino, pero sí es malo embriagarse y perder el control a causa de beber el alcohol. La Biblia habla en contra de la actividad que te genera perder el control. Justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero resulta ser que las borracheras muchas veces generan violencia, generan delitos, generan una serie de cosas que el hombre no puede controlar cuando está ebrio. Y dice más, orgías. Y esto es algo que en la práctica, obviamente entre nosotros los cristianos no se nombra, pero en el mundo sí, porque muchas veces en el compañerismo del trabajo o en el compañerismo de amistades que no tienen a Cristo, ellos lo ven como algo casi normal o como muy común, y la palabra de Dios habla que esto es una abominación a Dios. Y dice algo más, y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas cosas pueden haber semejantes a estas? La Biblia no habla de drogarse, la Biblia no habla de fumar, la Biblia no habla, por ejemplo, estoy hablando de algunos pecados que en la Biblia no está escrito, pero son las cosas semejantes, de la cual dice la Biblia que te amonesta que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo esto. Yo si quisiera pensar algo, yo quiero estar en la lista de los que van con el Señor siempre. Seguramente usted no puede decir yo voy con Cristo, pero sigo practicando lo que está mal. La Biblia va en contra de los vicios, la Biblia va en contra de las prácticas desordenadas de sexo fuera del matrimonio. La Biblia va en contra de todo lo que estamos leyendo, dice el Espíritu es contra esto. Quiero que te quede claro, porque por ahí voy a decir, no, bueno, pero Dios me entiende. Dios no te entiende, vos no entendés lo que Dios dice. Dios tiene ya de hecho su ley, su gracia para salvarte, pero vos no podés decir soy salvo porque yo lo acepto. Vos tenés que ser salvo en el momento que renunciás a todo y le decís al Señor, este corazón ahora te pertenece a ti. Es decir, vos no podés reservarte o contener en tu vida y hacer lo que te place sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada. Justamente el principio de todo pecado es no tomarlo en cuenta a Dios. Cuando vos no tomás en cuenta a Dios es porque estás haciendo lo que te parece y crees que Dios tiene que justificarlo de cualquier manera y Él te va a entender. Y eso no es cierto. Justamente lo que estamos leyendo es que Él te está diciendo qué es lo que no va a aceptar Dios. Que tú practiques el pecado. La Biblia también dice que aquel que practica el pecado es del diablo. Y esto es una práctica. Cuando tú has tomado una determinación, una decisión que para vos es así, para Dios te dice claramente, no es lo que yo te estoy enseñando. Fíjate lo que dice el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es, acá viene la parte linda, ¿no? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Justamente este martes anterior estuvimos hablando acerca del bautismo y alguien me hizo la consulta o la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Es más importante tener el bautismo o el fruto o ser lleno del Espíritu Santo? Y en realidad todo es importante. Primeramente conocer a Cristo cuando nos convence de pecado, juicio y justicia. Segundo, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aún puedes tener el bautismo del Espíritu Santo y ser una persona carnal, de la cual estás luchando para dejar todo esto que es contra el Espíritu. Seguramente cuando tienes los dones y eres bautizado, el Espíritu Santo te va a decir, deja de hacer esto, deja de practicar aquello, sé obediente en lo que yo te mando. Y entonces, a medida que vos lo vas dejando, que hay gente que lo ha hecho rápidamente y otros que han tardado su gran tiempo, pero aún así, Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice algo más. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, ¿por qué pone primero el amor?
Obviamente si yo amo al prójimo, no puedo cometer todos estos delitos anteriores que nombra las obras de la carne. Porque cuando yo estoy amando a alguien y uso la palabra amor, en 1 Corintios 13, Dios dice cómo es el amor en nosotros, que es la presencia de Dios. Si yo hablar en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, soy un ruido. No soy nada más que una cáscara de hacer ruido. Y si diera aún mi cuerpo para darle de comer a los pobres, si hiciera profecía y no tengo amor, vengo a ser como un metal que hace ruido, como címbalo que retiñe, dice. Entonces explica lo que es el amor, porque el amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Y podemos seguir hablando del amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y aquel que ama a su hermano ha conocido a Dios, pero aquel que no ama a su hermano, que le molesta, no conoce a Dios, porque Dios está sobre todos nosotros. Fíjate bien, amor. Y el mismo amor tiene otros perfiles. Gozo, una persona que vive en el amor de Dios, que llena del Espíritu Santo, vive con el gozo del Señor. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es decir, hoy en el tiempo de tanta dificultad, cuando vos tenés la llenura del Espíritu Santo, vas a sentir fuerzas cuando no las hay. Pero esa fuerza va a venir a través del gozo. El Espíritu Santo es gozo. Y dice, es paz. Yo hace unos días compartía con algunos hermanos de otras ciudades o provincias que ellos se identificaban como nuestros hermanos, por supuesto que sí, pero no tenían paz. Lamentablemente, porque quien les ministraba, en vez de ministrarle quién es Dios, el amor, el gozo, la paz, le ministraban una cobertura extraña, es decir, algo que le hacía sentir temor, que le hacía sentir que estaban siempre en falta, o que nunca eran libres, o que siempre estaban atados a ciertos pecados. Y esto no es lo que dice el Señor en las Escrituras. El amor de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, es paz, ¿sí? Y cuando tú tienes paz, entonces porque el Espíritu Santo está sanando tu corazón y está llenando tu vida. Y dice más, amor, gozo, paz, paciencia, ¿no es cierto? A veces nos cuesta ser pacientes ante las situaciones de cada uno, pero ¿sabe qué? La paciencia es fruto también del Espíritu Santo. La Biblia dice, si tú quieres paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seguramente Dios va a probar tu fe y te va a producir paciencia, porque para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ser probados en nuestra fe. Y dice más, paciencia, benignidad. Es decir, yo creo que a veces esta palabra la hemos puesto como si todos somos buenos. Pero en realidad la benignidad es un atributo del amor de Dios y del fruto del Espíritu Santo. Una persona benigna es una persona que no desea ni va a hacer algo dañoso a su hermano o a su familia o a quien sea. Porque una persona benigna es una persona que es buena, que el Espíritu Santo le da esa actitud de ser bueno para con los demás. Y dice más, bondad, sí, por supuesto, tiene la palabra bondad, de bondadoso, una persona que ofrece, que da siempre, aun cuando no tiene, capaz que te da lo que tiene con tal de que a ti no te falte o puedas ser bendecido. Sí, generalmente la gente da lo que le sobra, pero una persona llena del Espíritu Santo es capaz de despojarse de todo para darle a aquel que lo necesita. Amén. Y por último dice fe. No, dice fe y algunos más. Fe. Persona llena del Espíritu Santo no pierde la fe, no pierde la esperanza. La fe y la esperanza son palabras similares. Igual que la misericordia. La fe es la que hace que nosotros podamos caminar creyendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Es más, ¿sabe qué es lo que Dios dice acerca de ti? Que no te ha dejado solo, que no te dejará huérfano, que ningún mal te tocará. Que tantas veces lo hemos dicho en estos días. Pero te voy a decir algo, que eres más que vencedor. Si tú tienes fe, tú vas a vencer cualquier batalla y vas a pasar cualquier obstáculo. La palabra de Dios dice también que el fruto del Espíritu es mansedumbre. A veces cuando te atacan, en vez de reaccionar con enojo, con ira, tú te aplacas
y te quedas tranquilo y eres manso. No reaccionas con la misma actitud con que te están atacando. Más aún, templanza. Una persona templada es una persona madura, una persona que ha entendido que esto le pasa a alguien que es inmaduro. Cuando actuamos o estamos con desesperanza o nos enojamos, decir, bueno, es fruto de la inmadurez todavía y tenemos que esperar a que Dios siga forjando nuestra vida. Y dice la Biblia que contra tales estas cosas, con estas cosas, contra esto, no hay una ley en contra. Qué bueno saber esto, que Dios quiere que tú seas así. Amor, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y acá agregaría una que también es dominio propio. ¿Sabe el dominio propio? Es una de las virtudes que tienen los hombres y mujeres llenos del Espíritu. Dominarse. El dominio propio no es solamente cuando uno es templado o es benigno o es manso, sino que el dominio propio es aquel que puede dominarse ante cualquier tentación. El Espíritu Santo nos da ese dominio propio y es parte del fruto de su presencia en nosotros. Qué bueno, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y también sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú vives bajo la ley, lamentablemente te caes de la gracia y no tienes estas posibilidades. Pero si tú vives de acuerdo al Espíritu, puedes andar en libertad, con la cual Dios te ha hecho libre. Y también puedes andar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué bueno. Esta palabra está en el capítulo 5 de Gálatas. Y yo quisiera que en esta noche, cuando tú leas este capítulo nuevamente en tu casa, con tu familia o tus hermanos, o estés solo antes de dormir, puedes decir, la verdad que me ha hecho bien, ¿sí? Porque el Señor nos ha puesto, nos ha encauzado de qué manera tenemos que vivir para no deslizarnos e irnos para el lado donde Satanás quiere llevarnos. En el capítulo 4 de Efesios, la palabra de Dios también dice, ¿no? Y que tenemos que ser renovados por medio del Espíritu de nuestra mente y ya no andar como los gentiles que andan en desorden y no perder la sensibilidad del Espíritu Santo. Así que yo en esta noche quiero dejarte esta palabra. Yo voy a finalizar ahora con una canción y mientras toco la canción me gustaría que hagas algo, que pongas tu petición de oración, que tú la mandes, pero también me gustaría que ores para que el Señor pueda mostrarte cuántas de estas cosas quizás no has podido dejar. Y si las vas dejando, entonces vas a dejar de ser una persona carnal para ser una persona espiritual. Vamos a orar primero. Vamos a hacer esto. Vamos a decir, Padre Dios, te doy gracias. Porque tu Espíritu Santo me ha enseñado en esta noche. Y si debo corregir algo de mí, Señor, esta es mi oportunidad. Señor, quiero decirte que quizás tenga de estas prácticas ataduras que tengo que dejar. Señor, quizás no sea tan malo ni tan bueno, pero quiero ser, Señor, una persona espiritual, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo te pido, Padre amado, que tu voz, Señor, no se desvanezca en mí, sino que cada día sea más fuerte. Que cada mañana pueda sentirla más fuerte. Señor, mi confianza está en el Señor, mi confianza y fe está en Jesucristo, mi Salvador. Yo te pido perdón, Padre, por aquellas actitudes que tengo a veces egoístas y que no me permiten dejar ciertas prácticas que están mal. Entonces, Padre, yo te pido que me perdone. Ora así al Señor. Límpiame de todos mis pecados. Yo quiero caminar en fe. Quiero ser una persona aprobada, Señor, y quiero ser una persona llena de tu Espíritu Santo. Señor, quiero tener los dones de tu Espíritu. Quiero seguir hablando en lengua, quiero seguir profetizando, quiero seguir orando por enfermos, quiero seguir recibiendo sabiduría, fe, milagros. Señor, sí, no me lo quites eso, pero quiero por sobre todo ser lleno del Espíritu Santo. Y Señor, si soy lleno, quiere decir que estoy decidido a dejar todo lo que a ti te molesta, todo lo que está mal. Quiero empezar a ser obediente. En el nombre de Jesús, mi corazón te pertenece, mi voluntad también. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Vamos a escuchar una música y mientras escuchas la música te voy a decir, manda tus peticiones de oración al WhatsApp y nosotros después estaremos orando en el grupo de oración. Que el Señor te bendiga. Y en esta noche el Señor te dé la paz que tú necesitas. Amén.